Bienvenidos al módulo 4 sobre restauración a escala de paisaje en este curso virtual sobre soluciones basadas en la naturaleza. Mi nombre es James McGreen, voy a estar facilitando este módulo 4. Para iniciar, quisiera compartirles un corto video para recapitular un poco los conceptos del enfoque de qué son las soluciones basadas en la naturaleza. Así damos arranque a este módulo 4 sobre restauración a escala de paisaje. La UICN es una de las organizaciones pioneras en la construcción del concepto de soluciones basadas en la naturaleza y comienza a mencionarlo a inicios del siglo XXI. A partir del 2009, lo promueve activamente en las conferencias de cambio climático y en el 2013 lo adopta ya como uno de los 3 componentes de su programa de trabajo. El concepto de soluciones basadas en la naturaleza continúa siendo desarrollado y es aplicado cada vez más por la UICN. Las soluciones basadas en la naturaleza son acciones para proteger, gestionar de manera sostenible y restaurar ecosistemas naturales o modificados. Abordan los retos de la sociedad como el cambio climático, a través de la mitigación, la adaptación y la reducción de riesgos de desastres basadas en ecosistemas, la seguridad alimentaria, estabilizando la disponibilidad, el acceso y el uso de los alimentos durante los periodos de desastres naturales, cambio climático o inestabilidad política. La seguridad hídrica, aprovechando los servicios de la infraestructura natural, como bosques, humedales y llanuras de inundación. La reducción de riesgo de desastres, utilizando humedales, bosques y sistemas costeros para reducir la exposición física a los peligros naturales, al servir como barreras de protección o amortiguadores. La salud y el bienestar humano. Los ecosistemas, el clima y la biodiversidad son determinantes e influyentes en la salud, el bienestar y la cohesión social. Todo esto, además, deriva en desarrollo económico y social. De manera efectiva y adaptativa, las soluciones basadas en la naturaleza proporcionan simultáneamente beneficios para la biodiversidad y bienestar para la humanidad. Para enfrentar los retos de la sociedad, la UICN en América del Sur utiliza soluciones basadas en la naturaleza y está aplicando distintos enfoques y desarrollando acciones e iniciativas como restauración de paisajes forestales, mediante el manejo de bosques a nivel local y la reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques. Adaptación al cambio climático basada en ecosistemas, promoviendo la agroecología para la diversificación y resiliencia de los sistemas productivos y el pago de servicios ecosistémicos para la reducción de riesgos de desastres. Enfoque ecosistémico para la gestión del agua, fomentando la infraestructura natural para garantizar la cantidad y calidad del agua y reducir el riesgo de inundaciones. La UICN trabaja por un mundo justo que valora y conserva la naturaleza. Bueno, como acabamos de ver, las soluciones basadas en la naturaleza son esas acciones que protegen y gestionan de mejor manera, más sostenible y restauran esos ecosistemas naturales o modificados antropológicamente, que buscan abordar esos desafíos societales que enfrentamos de una manera más efectiva y adaptativa. Del mismo modo, busca a su vez incrementar y mejorar el bienestar humano y esos beneficios fundamentales para la biodiversidad. ¿Cuáles son esos desafíos societales? Bueno, para mencionarles rápidamente, el cambio climático, tenemos que buscar la mejor forma de mitigar la emisión de gases de efecto invernadero. Tenemos que buscar la mejor forma de adaptarnos a los efectos que experimentamos como sociedad, que enfrenten los ecosistemas y que enfrenten esos sistemas fundamentales para nuestro bienestar y sobrevivencia en el planeta. Desafío muy importante y cada vez más visible, especialmente en la región Sudamérica, es el riesgo de desastres naturales. ¿Cómo buscamos la mejor forma de reducir este riesgo de desastres naturales? Tenemos que buscar la mejor forma de proveer una alimentación segura, acceso, uso a estas fuentes alimenticias que brindan seguridad alimentaria a las poblaciones locales. Y, por supuesto, que extiende a muchas otras poblaciones que dependen de esos ecosistemas que producen esos alimentos
para su propio bienestar, aunque no están viviendo en el mismo paisaje, igual reciben esos beneficios de esos alimentos. La salud humana, tenemos que buscar la forma de cómo recobrar esta resiliencia de los ecosistemas para brindar una mejor salud humana. Eso quiere decir que tenemos una interrelación inherente con esos espacios verdes, pueden ser espacios verdes urbanos o periurbanos, pero por supuesto pensando en áreas naturales protegidas, bosques protectores, bosques, áreas protegidas privadas, etc. Y por supuesto la seguridad hídrica. Si tenemos ecosistemas sanos, resilientes, tenemos también un abastecimiento, provisión, suministro de recurso hídrico, tanto en mayor cantidad y en términos de calidad también. Y eso es para riego de cultivos, para ganado mayor, menor y por supuesto agua potable para los seres humanos. Y buscamos por supuesto cómo enfrentar y asegurarnos que tengamos todos una oportunidad para un desarrollo social y económico sostenible y verde y bajo en carbono. Entonces, cuando hablamos de la degradación y la deforestación de tierras, lo que estamos realmente enfrentando es esa problemática que la gran pérdida de productividad biológica y económica de la tierra, y ese, por supuesto, tiene implicaciones muy fuertes, un impacto muy negativo sobre las funciones de ese soporte vital del planeta de que todos dependemos. Aquí en la cita, en el texto blanco de la Convención de las Naciones Unidas para combatir la desertificación, vemos que hasta el 2050 se estima que la economía mundial perderá 23 billones de dólares por la degradación de la tierra. Eso con una fracción de este gran gasto, una fracción de ese costo, podríamos evitar a través de la restauración, invirtiendo un poco más de 4.5 billones de dólares para prevenir que llegamos a estas situaciones catastróficas en términos de esos soportes vitales, esos ecosistemas fundamentales para nuestro bienestar como seres humanos, pero también para la biodiversidad y, por supuesto, para enfrentar el desafío quizás más grande en el mundo, crisis climática como está ahora. Entonces, les quisiera ahora plantear un poco cuál es este gran esfuerzo global que se llama Bonn Challenge, el desafío de Bonn, y por qué lo referimos como un vehículo de implementación. Y aquí les comparto un video muy corto que plantea algunos elementos clave. El desafío de Bonn es un esfuerzo global para lograr la restauración de 150 millones de hectáreas de bosques degradados y deforestados al año 2020. Esta meta fue extendida en la Declaración de Nueva York sobre bosques en el 2014, añadiendo 200 millones de hectáreas, lo que totaliza 350 millones de hectáreas a ser restauradas al 2030. El desafío de Bonn facilita la implementación de prioridades nacionales tales como impulsar la productividad de la tierra, mejorar la seguridad hídrica y alimentaria, conservar la biodiversidad y combatir la desertificación. El desafío de Bonn fue lanzado en septiembre de 2011 por la República Federal de Alemania y la UICN, con el apoyo de la Alianza Mundial para la Restauración del Paisaje Forestal, GPFLR. Numerosas iniciativas apoyan la restauración del paisaje forestal y el desafío de Bonn, el cual representa una plataforma abierta para el intercambio regional y global, la creación de alianzas y la cooperación sur-sur. Hasta julio del 2018, 47 gobiernos, empresas y organizaciones han contribuido a este reto con más de 160 millones de hectáreas. Los objetivos de restauración nacionales en América del Sur suman 21.7 millones de hectáreas. Estos países se encuentran en el centro del movimiento global de restauración, creando un impulso político en sus países, necesario para generar cambios en políticas y planes nacionales que faciliten acciones tempranas de restauración a diferentes niveles. Se necesitan líderes y lideresas para lograr el objetivo global de restauración en el marco del desafío de Bonn. Proteger los bosques es proteger la vida. UICN trabajando en la conservación de los bosques en América del Sur. Bueno, como acabamos de ver en el video, el Bonn Challenge es un esfuerzo global para restaurar 150 millones de hectáreas de tierras degradadas y deforestadas hasta el año 2020. Y en 2014
en la Declaración de Nueva York sobre los bosques, aumentó esta gran meta en 200 millones de hectáreas para que tengamos ahora una meta global 2030, al año 2030, de recuperar, restaurar 350 millones de hectáreas de tierras degradadas y deforestadas. Y realmente este compromiso, ese esfuerzo global, ese movimiento global, está diseñado para cumplir varios compromisos internacionales que existen. Entonces no tenemos que verlo como otro compromiso adscrito por los países. Más bien tenemos que verlo, y así lo llamo yo, un vehículo de implementación para cumplir con los compromisos internacionales que ya los países han adscrito, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y más adelante vamos a entrar en más detalles sobre eso. En el marco de la Convención de Diversidad Biológica, el método de Aichi número 15, por ejemplo. En el marco de objetivos de Red+, de reducción de emisiones provenientes de la degradación y deforestación de ecosistemas boscosos, bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y por supuesto la Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la desertificación, esta gran meta de degradación neto cero. Y aquí vemos un mapa un poco para plantear aquellos países que hasta la fecha han comprometido en el marco del desafío de Bonn la restauración de áreas degradadas y deforestadas. Aquí vemos en los diferentes tonos de verde, en los verdes más oscuros, implica que han comprometido entre 16 y 21 millones de hectáreas para ser restaurados hasta el 2030. Y en las áreas, de 500,000 hectáreas a 1 millón de hectáreas en el color más blanco, y así asciende. Vemos aquí abajo una estimación de los beneficios climáticos que podríamos lograr si es que logremos la implementación de esos grandes compromisos políticos también, ¿no? Vemos aquí un poco más de 15 gigatoneladas de CO2 equivalente secuestrado y actividades económicas adicionales más de 48,000 millones de dólares proveniendo de las actividades que se puede generar en esos paisajes restaurados. Aquí vemos un mapa que se denomina el mapa de oportunidades y lo que muestra es la presión humana actual sobre los paisajes forestales potenciales y eso se ha medido en términos de la densidad de población y densidad del uso de la tierra. Entonces vemos dos tonos de verde, varios tonos de verde, pero en el verde más oscuro estaremos apuntando a una restauración a escala grande, es decir, buscando quizás una regeneración natural, una restauración pasiva o asistida. Y en los verdes más claros estaremos pensando en una restauración en mosaico, donde son paisajes multifuncionales, donde hay una presencia mucho más fuerte de poblaciones, asentamientos humanos, y de este modo buscando las complementariedades entre esas diferentes dinámicas y las necesidades que existen en diferentes niveles, en diferentes áreas y continentes a nivel global. Aquí vemos una desagregación un poco de lo que serían esas oportunidades. El mapa que acabamos de ver se desarrolló en el 2011 y fue comisionado por la Louisiana en el marco para dar una idea muy gruesa de cuántos hectáreas existen a nivel global de esas áreas degradadas y deforestadas. En el mapa lo que vemos son 2,000 millones de hectáreas degradadas que son oportunidades para ser restauradas. Aquí vemos específicamente en América del Sur hay una proporción muy grande de tipo de restauración en mosaico, porque la independencia de las poblaciones locales con estos ecosistemas es fundamental para su bienestar y sus medios de vida actuales y proyectados al futuro. Vemos igual una porción de verde más oscuro, una restauración a gran escala, donde implica obviamente que tenemos grandes extensiones todavía de bosques, ecosistemas, biomas muy importantes como Amazonía, por ejemplo, pero que igual están enfrentando un desafío cada vez creciente en términos de la degradación, deforestación, por muchas otras actividades económicas y usos inadecuados de la tierra. Entonces existe esta gran oportunidad para restaurar áreas degradadas a nivel global, eso sí podemos ver a ese nivel muy grueso.
y son los 2.000 millones de hectáreas de oportunidades de restauración. Lo que subyace el desafío de Bonn es este enfoque de la restauración a escala de paisaje. Y en este momento les quiero compartir un corto video sobre este enfoque. El desafío de Bonn, esfuerzo global para restaurar 150 millones de hectáreas de tierras degradadas al 2020 y 350 millones de hectáreas al 2030, se basa en el enfoque de restauración de paisajes forestales, FLR por sus siglas en inglés. FLR es el proceso a largo plazo para recuperar la funcionalidad ecológica y mejorar el bienestar humano en paisajes forestales degradados y deforestados. Se trata de un enfoque integrado que busca que los bosques y las funciones que cumplen sean eficazmente restauradas y conservadas a escala de paisaje para asegurar integridad ecológica y medios de vida. Esto implica restaurar hacia un escenario futuro con la finalidad de ofrecer múltiples beneficios y usos de la tierra sostenibles en el tiempo. Un paisaje restaurado es mucho más que plantar árboles. Puede comprender bosques de regeneración natural, agroforestería, silvopastoralismo, manglares, reservas de protección de vida silvestre, siembra de árboles u otras especies boscosas como bambúes, manejo de suelos, entre otros elementos. La restauración se desarrolla a través de un proceso activo que permite un trabajo conjunto de comunidades locales y otros actores clave con la finalidad de identificar e implementar actividades de restauración. FLR está recibiendo atención prioritaria en los países de América del Sur y la UICN se encuentra apoyando a muchos de ellos en el diseño de planes, programas y estrategias de restauración que permitan la transformación de paisajes rurales para un futuro sostenible. FLR contribuye a la mejora de la biodiversidad y a la reducción de la desertificación y representa una ventana de oportunidad para promover paisajes multifuncionales, resilientes al clima y bajos en carbono. También a impulsar la productividad agrícola y reducir la pobreza. Proteger los bosques es proteger la vida. UICN, trabajando en la conservación de los bosques en América del Sur. Bueno, como acabamos de ver, cuando hablamos del enfoque de restauración a escala de paisaje, estamos abarcando esos tres elementos muy fundamentales. En primera instancia son los bosques, porque involucra incrementar el número y o la salud de los árboles en un área con el objetivo de restaurarlo. El paisaje, porque involucra tanto cuencas, jurisdicciones, biomas, donde muchos usos del suelo interactúan, a menudo en mosaico de usos del suelo independientes. Y, por supuesto, la restauración, porque involucra recobrar la productividad biológica de un área para incrementar esos múltiples beneficios para diversos usuarios de la tierra. ¿Y cuáles son los principios de este enfoque de restauración a escala de paisaje? En primera instancia, está definido por el paisaje, busca restaurar la funcionalidad, no el bosque original, entre comillas. Es prospectiva, es decir, que estamos buscando restaurar hacia adelante, viendo las necesidades actuales, pero también proyectadas hacia el futuro. ¿Qué podrían ser las necesidades de aquí a 10, 20, 50 años en este paisaje? Tomando en cuenta la necesidad de entender las proyecciones climáticas y los cambios muy fuertes que experimentan algunas áreas y algunas regiones del mundo. El principio de FLR persigue múltiples beneficios para múltiples partes interesadas y se logra a través de un conjunto de intervenciones. Está conformado por múltiples partes interesadas, buscando siempre esa diversidad de la participación, involucramiento y compromiso de esas partes interesadas. Está adaptado a las condiciones locales, es fundamental. No existe ningún blueprint única, ninguna panacea, porque por sí mismo el enfoque tiene que estar muy aterrizado en las condiciones locales en donde se encuentra la unidad de análisis en el paisaje para entender cuáles son las necesidades y cuáles, por tanto, quiénes son las partes interesadas más importantes que tienen que estar involucradas en todo el proceso y, por tanto, cuáles son las acciones, cuáles son las intervenciones más adecuadas y necesarias. Y, por supuesto, tenemos que evitar más pérdidas y degradaciones
en esas áreas, especialmente hábitats naturales. Y en ese sentido tenemos que, por supuesto, conservar y preservar estas áreas en la medida como prioritaria. Y adaptamos siempre una gestión adaptativa, ¿no? Es un proceso iterativo donde se alimenta, retroalimenta durante el proceso con la participación, con la experticia de los actores que participan. Entonces, podemos concluir que este enfoque de la restauración a escala de paisaje es evidentemente una importante solución basada en la naturaleza. Lo que queremos es buscar recuperar la integridad ecológica y la productividad de los ecosistemas, pero con fundamentalmente el mejora en el bienestar humano y por supuesto con los múltiples beneficios tanto para la biodiversidad como para el cambio climático. Es un proceso continuo para restaurar hacia adelante, pensando prospectivamente para satisfacer los usos actuales y futuros de largo plazo y en grandes áreas. Pensando de aquí en el crisis climático que enfrentamos como sociedad global, tenemos que tener una respuesta igual de grande o más grande del problema que enfrentamos, porque si seguimos pensando a nivel predial, a nivel distrital, muy difícilmente vamos a poder superar esos grandes desafíos que enfrentamos como sociedad global. El enfoque de FLR restaura la funcionalidad y la productividad, no el bosque original. ¿Qué es un bosque original? ¿Existe un bosque original hoy en día? Muchos bosques han sido intervenidos, aunque de primera vista parece que son, entre comillas, originales. Es muy importante entender desde hace más de 10.000 años la interacción e interdependencia que hemos tenido como seres humanos a nuestro entorno. Puede ser en medidas muy pequeñas, pero igual hay esta relación muy importante que tenemos que siempre tomar en cuenta. El enfoque busca equilibrar las necesidades locales para las personas que dependen directamente de los ecosistemas con las prioridades nacionales y mundiales. Y como les mencioné, utiliza un paquete de diversas estrategias de restauración. La restauración a escala de paisajes no es plantar árboles, sino restaurar los paisajes degradados y deforestados. En esta foto que vemos a la izquierda es una zona sumamente pendiente, pero como se puede observar, hay mucha actividad agrícola, hay caminos de acceso, vehiculares y a pie. ¿Qué quisiéramos lograr a través de la restauración a escala de paisaje? Es transformar el paisaje para que brinde igual ingresos económicos importantes para las poblaciones locales. Como vemos aquí, igual hay esas áreas productivas, agrícolas, pero en vez de estar cultivando en esos pendientes muy inclinados, muy inadecuados, podemos pensar en la conformación de terrazas, que por un lado permite mantener esas áreas agrícolas con los ingresos económicos correspondientes a las poblaciones locales, pero también ayudaría en la infiltración del agua cuando cae la lluvia, reduce la sedimentación, la pérdida de la capa fértil y por supuesto podemos pensar en la siembra de otros árboles, especies nativas, que permite el tránsito de especies importantes en esas áreas, ¿no? Aquí tenemos una figura que demuestra un poco cuando habíamos visto antes el mapa Un Mundo de Oportunidades, que identificó los 2.000 millones de hectáreas de áreas degradadas y deforestadas, oportunidades para la restauración. Vamos a pensar en esas dos modalidades. Uno en el fondo, que es restauración a gran escala, que fuera las áreas más verdes oscuros en este mapa. Y aquí podemos pensar en donde hay una baja concentración de poblaciones, menos dependencia quizás más directo del uso de la tierra y por tanto menos intensividad del uso en sí. Y podemos pensar en una regeneración de estos bosques a nivel de gran escala. Mientras que en el primer plano del gráfico, vemos que es mucho más adecuado a un tipo de restauración a nivel en mosaico, que implica, obviamente, que hay mucha población mucho más alta, densidades altas, donde quizás un bosque en sí es mucho más difícil en esas áreas por los usos que compiten para esas actividades agrícolas productivas en esas áreas y por supuesto los asentamientos humanos
para las personas que dependen y viven y trabajan en esas áreas. Y pensamos en, por ejemplo, un pastizal permanente. ¿Qué podemos hacer para mejorar la productividad de este pastizal permanente? ¿Qué especies adicionales podemos complementar para mejorar la calidad del ganado, mejorar la calidad del producto que produce el ganado? Si es ganado de carne, pues, si es ganado de leche, de mantequilla, queso, del cuero mismo. Podemos pensar en la introducción de especies nativas que pueden alimentar al ganado o que pueden brindar frutos y otros productos maderables y no maderables para las poblaciones locales. Podemos pensar en las zonas ribereñas, a una restauración de estas áreas para crear también un biocorredor para que las especies puedan transitar por esas áreas. A través de eso también podríamos delimitar el acceso del ganado a esas áreas fluviales y sumamente sensibles, ¿no? De esta manera reduciría también la sedimentación del río y por supuesto mejoraría la calidad del agua. En las tierras degradadas de la mano izquierda vemos deslizamientos de tierra por una tala, podría ser legal o ilegal. ¿Qué podríamos hacer ahí? Igual hemos visto en la foto anterior la formación o conformación de terrazas. Si es el caso, si es adecuado para producir productos agrícolas, o introducimos especies para fijar el suelo, para reducir la sedimentación, para reducir la pérdida de la capa fértil y, por supuesto, para estabilizar estos pendientes y reducir, por tanto, el riesgo a las poblaciones, sus asentamientos y, por supuesto, sus actividades económicas necesarias, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo, que es una foto tomada en Costa Rica. Entonces, realmente, a través de la foto sí podemos observar que el enfoque de la restauración a escala de paisaje realmente busca entregar una amplia gama de bienes y servicios para diversas partes interesadas en el paisaje a través de esos múltiples usos de la tierra, que proporciona a su vez esos múltiples beneficios, tanto para las poblaciones locales, como para la biodiversidad, como para el cambio climático. En este caso, lo que vemos son categorías amplias o opciones de la restauración del paisaje o a escala de paisaje. Y esos fueron identificados en otro proceso para evaluar oportunidades de restauración con la metodología ROAM. Regeneración natural, silvicultura, protección de cuencas y control de erosión, la restauración de manglares, bosques sembrados, agroforestería, barbecho mejorado. Pero eso de ninguna manera proporciona un blueprint, una hoja de ruta para todas las intervenciones de la restauración a escala de paisaje. ¿Por qué? Porque, como recordamos al inicio, los principios de FLR fundamentalmente tienen que ser contextualizado en la unidad de análisis, que en este caso es el paisaje, del estudio, de evaluación, de intervención. Y por tanto, las intervenciones que se generan con las partes interesadas tienen inherentemente que venir de ellos para responder al contexto y las necesidades que existen a nivel subnacional y nacional. De esta manera, existen diversos puntos de partida. El punto de entrada realmente para la restauración de áreas degradadas, es decir, que algo se ha perdido, se está degradado y ya no existe, o está disminuyendo en calidad o cantidad. Entonces, en ese sentido, no todos los puntos de partida son los mismos. Y eso, por tanto, implica qué modelos, qué intervenciones de la restauración implementaremos. En este caso, depende mucho del factor de disturbio. Si la pérdida ha sido repentina de la cobertura vegetal, como ha sido el caso en el 2016, los incendios forestales catastróficos en algunas áreas, se quemó casi 675,000 hectáreas a nivel nacional en Chile, en las áreas más afectadas. O puede ser un cambio en la química del suelo y por tanto la pérdida de la biodiversidad del suelo. Y eso obviamente dependería en nuestro punto de partida de la disponibilidad de semilla, por ejemplo, para pensar en opciones de regeneración versus
sembrar, consiguiendo de otras fuentes, viveros u otras áreas que no han sido afectadas por esos disturbios. Ahí vemos una transformación gradual de la cobertura vegetal. Puede ser una tala ilegal o legal, pero una degradación no tan repentina. Y por supuesto la erosión de la estructura del suelo en sí. Son imágenes de diferentes disturbios y degradación tomadas de otros países. Entonces les pregunto, ¿hacia dónde queremos llegar con nuestras intervenciones de restauración a escala de paisaje? Si pensamos que tenemos una situación como esta para iniciar y tenemos un continuum, de este estado actual queremos llegar a esta, ¿qué implicaría? ¿Qué costos? ¿Qué partes? ¿Qué expertise deberíamos contar? Siempre es muy importante recordar que es la diversidad que permite que los bosques provean mayor número de bienes y servicios. Bosque intacto, mayor diversidad, más provisión de mejores beneficios en términos de los bienes y servicios. Y ese, por supuesto, en una amplia gama de usos de la tierra y para los diferentes grupos sociales que dependen de esos ecosistemas. Y tenemos que siempre trabajar de restaurar a la escala del paisaje para lograr ese impacto positivo y de gran escala que necesitamos para enfrentar esa crisis que estamos enfrentando como sociedad global. Ahora les voy a comentar rápidamente sobre cuál es la contribución de la restauración a escala de paisaje a los objetivos de desarrollo sostenible. En primera instancia, sabemos que a nivel global ya se está implementando, hay experiencias muy interesantes de la restauración a escala de paisaje y, por supuesto, cada contexto requiere enfrentar un desafío y representa también por sí oportunidades únicas para buscar la unión, la articulación de las diferentes necesidades y contextos que existen. Por ejemplo, en este caso, buscando la articulación de la producción de alimentos, cómo podemos mejorar medios de vida y proteger la biodiversidad y la provisión de esos servicios ecosistémicos. Y aquí vemos que FLR puede contribuir tanto al fin de la pobreza, hambre cero, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida de ecosistemas terrestres y alianzas para lograr los objetivos. Esos son los 8 ODS que más se enfocan las intervenciones en que trabajamos cuando hablamos de la restauración a escala de paisaje. Y ahora voy a comentar un poco más en detalle cada uno de ellos. ¿Cómo pueden contribuir esos ecosistemas degradados al restaurarles? ¿Cómo pueden contribuir a esos ODS? Bueno, pensamos en esos servicios de ecosistema forestal en sí, buscando estabilidad, los alimentos forestales que pueden proveer para poblaciones locales o también para poblaciones más alejadas también, ¿no? La producción de alimentos y la disponibilidad de esos y el acceso para qué grupos tengan acceso a esos. Pensando en términos de la seguridad hídrica, la provisión de combustible, fuentes de cocina para cocinar y la generación de ingresos adicionales económicos para las poblaciones locales, pensando en tanto el uso como el acceso. Y por supuesto, fundamentalmente tiene que contribuir también a la igualdad de género, el ODS 5. ¿Por qué? Porque diseñando un proceso de la restauración a escala de paisaje tiene que involucrar a todas las partes interesadas en la unidad de análisis en el paisaje, enfocándonos mucho en el rol de las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas. Entonces, viendo aquí un ejemplo de cuál podría ser la contribución de FLR a los ODS. Aquí el suministro estable de agua limpia, la captura y almacenamiento de carbono, suelos estables y ricos, la seguridad alimentaria y nutrición, la biodiversidad, madera y productos forestales, recreación y ecoturismo.
Y por supuesto, ODS 12, 13 y 15, asegurar patrones de producción y consumo sostenibles, tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos, y proteger y restaurar los ecosistemas terrestres. Es decir, a través de esas intervenciones de la restauración a escala de paisaje, estaríamos directamente contribuyendo a los ODS. Y esas intervenciones de FELARE en el mismo paisaje, ¿qué podemos hacer para lograr estos objetivos? Siembra de árboles en zonas ribereñas, gestión mejorada en árboles en plantaciones, regeneración asistida en pendientes, siembra de especies nativas, cultivos de árboles mezclados con cultivos agrícolas, esos tipos agroforestales, la regeneración natural de los buffers de zonas de parques y la gestión mejorada de árboles en plantaciones. Entonces, recordándonos que la FLR busca restaurar esta productividad y la función de los ecosistemas. ¿Cuál es la transición que requeremos hacia el uso sostenible de la tierra, pensando en los grandes metas, compromisos, especialmente en los ODS, ¿no? Si hoy tenemos esa situación, donde tenemos bosque, agricultura, algo del bosque está perdido por la agricultura, digamos, es un impulsor de degradación y deforestación. Tenemos un elemento, un componente de agroforestería y silvopastura, pero tenemos un gran área ahí con el café que es degradada y deforestada. Pensando en una teoría del cambio, ¿qué es que tenemos que hacer? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué necesitamos lograr para llegar a nuestra visión con una agricultura climáticamente inteligente, con mayor presencia y beneficios provenientes de la agroforestería y silvopastura? Y, por supuesto, incrementando nuestra masa de bosque. ¿Buscamos intensificar y mantener la productividad? Sí. ¿Restaurando y manteniendo la productividad? Restaurar en sistemas mixtos, restaurar servicios ecosistémicos y, por supuesto, evitar más deforestación y degradación. Ahora les voy a compartir dos ejemplos que son quizás los más visibles y más reconocidos a nivel global de historias de éxito, ¿no? Aquí vemos el Loess Plateau en China en 1999, destrozada por muchos años de muchas prácticas inadecuadas agrícolas, unos insumos agroquímicos, maquinización en las áreas accesibles y, por supuesto, un paisaje completamente degradado. Pero con una visión, una estrategia, un plan, lograron convertir en un paisaje que volvió a cobrar la funcionalidad del ecosistema. No como el original, por supuesto que no, pero de cómo estaba antes y hasta dónde llegaron, reducieron la erosión del suelo en un área de 920,000 hectáreas, una reducción de sedimentación en el agua de 99% y 2.5 millones de personas salieron de la pobreza a través de actividades económicas alternativas, a través de teniendo fuentes alimenticias más nutritivas, el acceso, disponibilidad de esas fuentes alimenticias y, por supuesto, con este incremento de la provisión, abastecimiento de recurso hídrico en términos de la calidad y cantidad para el riego, para agua potable y para otros usos agrícolas. En el caso de la República de Corea, vemos un ejemplo, una inversión inicial de $2,000 millones. Después de 50 años, igual una visión clara, con objetivos y criterios, indicadores de monitoreo, lograron producir muchos beneficios para las poblaciones locales, especialmente en temas de productos forestales adicionales, los beneficios públicos y reducción de gastos médicos. En la comparación entre esas dos cifras de 2,000 millones en una inversión a casi 80,000 millones en beneficios.
Creo que eso demuestra la importancia de siempre contar con esos análisis económicos también para entender cuál es el costo que implicaría realizar esos cambios e intervenciones mejoradas y cuál es el costo de no realizar ese cambio, ¿no? Dejar el deterioro y degradación. Ahora algunos ejemplos de las intervenciones de FLR que surge por las necesidades específicas que vemos a nivel subnacional. Aquí vemos unos ríos, arroyos sin vegetación ribereño, después de una planificación adecuada con especies, la selección de especies importantes para esta zona, para buscar múltiples beneficios, la reintroducción de especies importantes de aves, que puede por sí generar ingresos adicionales de ecoturismo. Estaría mejorando la calidad del agua para las poblaciones río abajo y, por supuesto, incrementando la cantidad del agua para usos agrícolas o para abastecimiento para otros usos. En muy poco tiempo vemos de las dos fotos de la izquierda y derecha un cambio muy positivo después de estas intervenciones con la siembra y restauración de esas zonas ribereñas. Aquí vemos dos ejemplos, uno de Colombia, uno de Costa Rica, donde vemos unos paisajes degradados ganaderos, donde se producía, por ejemplo, un poco más de una cabeza por hectárea, que producía cada vaca 1.7 litros de leche por día. Es un sistema ganadero extensivo, cubriendo muchas áreas, muchas hectáreas, con muy poco ganado, pero la degradación es muy visible. El impacto negativo sobre los servicios sistémicos es igual muy fuerte, como podemos ver en el suelo despejado ahí. Y vemos una transición después de algunos años, unos cambios en la gestión, siembra de otras especies importantes que pueden proveer alimentación adicional al ganado, mejor alimentación al ganado, mejores productos provenientes del ganado y, por supuesto, puede incrementar el número de ganado por hectárea. Aquí tenemos 5.1 cabezas por hectárea y, por tanto, incrementa también la cantidad de leche que produce cada vaca cada día, representando ingresos alternativos económicos muy importantes para esas poblaciones y ganaderos que viven en esos paisajes. Ni mencionar los beneficios que puede también obtener la biodiversidad, mamíferos, aves, en esas áreas recuperadas, restauradas. Aquí tenemos dos sistemas agroforestales, café con dosel abierto y un café de sombra. Fue desarrollado en conjunto con el Instituto Humboldt, Cornare, el Oriente Antioqueño, la Universidad Católica del Oriente. Y el plan de las especies y la forma en que se puede, a nivel predial, apoyar a los agricultores, los productores, en mejorar sus sistemas productivos. Entonces, pensando en este paisaje como un total, es un ejemplo de Brasil. Podemos pensar en las franjas de amortiguamiento a lo largo de los contornos, una protección vial y protección de humedales. Esos fueron identificados por los participantes en este grupo, en Espíritu Santo, buscando unir a las piezas que mejor responden a las necesidades y los impulsores de la vegetación que existe en esas áreas, esos paisajes. Vamos a pensar en mejorar la conectividad, creando esos hábitats para la biodiversidad, la reintroducción de las especies nativas y mejorando las funciones de los ecosistemas y los suministros de productos forestales maderables y no maderables. Diferentes ejemplos, ¿no? Vamos a establecer nuevos parches adicionales para incrementar la cobertura del hábitat.
generación de corredores, biocorredores, corredores ecológicos, o cambiando la forma del parche y de esta manera asegurando que tenemos una mejor representatividad de ese ecosistema y por tanto reduciendo también el efecto de borde quizás y buscando cómo aumentar la permeabilidad de la matriz, que es sumamente importante para la recarga de cuencas. Y si pensamos en los grandes proyectos de infraestructura o los asentamientos humanos, tenemos que pensar cómo ampliar esta permeabilidad en el paisaje. Igual, retornar a la productividad de la tierra, esos múltiples usos de este paisaje multifuncional que puede incluir tanto bosques, agricultura, asentamientos y buscando cómo fortalecer los vínculos entre ellos. Por supuesto, para enfrentar y pensando como la restauración como una solución basada en la naturaleza, cómo podemos incrementar la resiliencia con el tiempo a través de la restauración. Aquí vemos, por supuesto, la restauración ecológica con sistemas agroforestales para conciliar justamente tanto la conservación como la producción. Y con los años, cómo logremos cumplir con esos objetivos establecidos por los usuarios y las partes interesadas en ese paisaje de incrementar, mejorar la biodiversidad y también mejorar la producción de alimentos. No son excluyentes. Cuando hablamos mucho de la restauración, muchas personas hablan de restauración ecológica como que si fuera lo mismo, no lo es. Restauración ecológica entraría como una de las intervenciones que estaremos impulsando en las condiciones adecuadas, en el contexto adecuado, para conciliar esos diferentes objetivos que queremos a nivel del paisaje. Y aquí igual, viendo un sistema agroforestal que busca restaurar, recobrar la funcionalidad de las áreas degradadas con esas especies fertilizadores, inyectando nuevos minerales que recobra la funcionalidad del suelo y, por tanto, puede proveer otros o permite nuevas especies de interés económico o no establecerse y brindar sus ingresos adicionales también. Para eso, el gran reto realmente es entender a nivel de la planificación territorial cómo pasamos de lo genérico a nivel global. Es el mismo mapa que vimos al inicio de este webinar. Es un mapa mundo de oportunidades que identificó los 2.000 millones de hectáreas de áreas degradadas y deforestadas que representan oportunidades de restauración. ¿Cómo pasamos a ese nivel genérico a nivel específico de un país? Y de esta, identificar cuáles son las acciones y cuáles son los paisajes prioritarios para iniciar la restauración. La metodología de evaluación de oportunidades de restauración, ROAM por sus siglas en inglés, puede guiar esos esfuerzos. Y antes de iniciar esa sección, quisiera compartir un corto video. Juntos podemos restaurar la tierra degradada. Su país o región podría presentar una oportunidad importante de restauración. La metodología de evaluación de oportunidades de restauración, ROAM por sus siglas en inglés, es el primer paso hacia la restauración de paisajes degradados y deforestados. ROAM es un método simple, rentable y ampliamente participativo para evaluar la oportunidad de restauración a nivel nacional o subnacional. El reto es pasar de la definición de oportunidades de restauración a nivel global hacia el específico de un país e identificar las acciones y paisajes prioritarios. ROAM puede proporcionar un soporte vital a los países que buscan acelerar o implementar programas de restauración y estrategias de escala de paisaje.
Puede guiar los esfuerzos ya que ayuda a identificar y priorizar oportunidades de restauración de paisaje forestal a nivel nacional y subnacional. Reúne a las personas para negociar e implementar restauración de paisaje forestal. Genera datos y análisis para apoyar la toma de decisiones. Está dirigido por la demanda y la apropiación por parte de los actores. Se fortalecen capacidades dentro del país. La metodología de evaluación combina un análisis de situación de degradación y deforestación con análisis geoespacial y modelos biofísicos y económicos, dentro de un marco que evalúa la preparación social, política e institucional para implementar la restauración a gran escala. Un proceso de ROAM está diseñado para responder a una serie de preguntas importantes relacionadas con la restauración de tierras deforestadas y degradadas. ROAM no es una secuencia de pasos o un ejercicio. Es un proceso reiterativo a lo largo de una teoría de cambio para la deforestación y la degradación. Se basa en el diálogo exitoso y las estructuras de colaboración que ya existen en el área de evaluación. Y es, por definición, un proceso participativo de múltiples partes interesadas. Proteger los bosques es proteger la vida. UICN, trabajando en la conservación de los bosques en América del Sur. Bien, ¿dónde empezamos entonces? Como acaban de ver el video, la metodología de evaluación de oportunidades de restauración que fue desarrollado en el 2014 por la UICN y WRI puede guiar sus esfuerzos. Por un lado, ayuda a identificar y priorizar estas oportunidades de restauración a escala de paisaje a nivel nacional y subnacional. Reúne a las personas para negociar e implementar FLR. Genera los datos y análisis necesarios para apoyar la toma de decisiones informadas. Y es dirigido por la demanda. Es decir, que desde los países hay un empoderamiento, un compromiso de esos procesos, en que de esta manera logra una apropiación y fortalece las capacidades dentro del país y los procesos que están ya encaminados. Es decir, es muy complementario y busca esas articulaciones. Muy importantemente, como vimos también en el video, ROAM responde a esas 8 preguntas críticas. En primer lugar, ¿dónde es la restauración social, económica y ecológicamente viable? ¿Cuál es el alcance total de las oportunidades de restauración en el país o región? ¿Qué tipos de restauración son factibles en diferentes partes del país o región? ¿Cuáles son los costos y beneficios, incluido, por supuesto, el almacenamiento de carbono y los servicios ecosistémicos asociados con diferentes estrategias de restauración? ¿Qué incentivos políticos, financieros y sociales existen o son necesarios para apoyar la restauración? De esta manera también identificando los vacíos para identificar qué es necesario complementar para esas condiciones habilitantes para una restauración de gran escala con mayor impacto, mayor sostenibilidad en el tiempo. ¿Quiénes son las partes interesadas con las que tenemos que involucrarnos? ¿Qué opciones existen para liberar financiamiento para la restauración? Y en último lugar, ¿cómo podemos escalar la restauración? ¿Cómo podemos tener ese escalamiento necesario para enfrentar los múltiples desafíos societales que existen, pero también para la biodiversidad a nivel global? Algunos componentes clave de ROAM: la fase 1, preparación y planificación; fase 2, recolección y análisis de datos; y la fase 3, resultados de las recomendaciones. Y esas 3 fases son iterativas, ¿no? Se alimenta, especialmente en la 2, donde hay, en función del análisis realizado, nuevas pistas, nuevas orientaciones. Los objetivos se van concretizando y vamos definiendo con las partes interesadas cuáles son estas oportunidades y cómo priorizar esas oportunidades en función de los múltiples criterios que se definen como un conjunto de actores, normalmente
dentro del marco de un grupo de trabajo de restauración a nivel nacional o subnacional, o también una mesa de trabajo, grupo técnico, etc. ¿Cuáles son los componentes clave de ROAM? Pues, en primera instancia, es muy importante realizar un scoping, es decir, entender cuáles son los impulsores de degradación, cuáles serían los objetivos que se define como un grupo clave de actores y entender esa teoría de cambio para responder de la mejor manera a las necesidades que existen en la unidad de análisis en el paisaje. El stock taking, qué ha funcionado, qué no, por qué no. El mapeo de actores, la recopilación y mapeo de datos, buscando siempre unificar la mejor ciencia con el mejor conocimiento. De nada sirve tener unos análisis SIG realizados a través del escritorio sin haber realizado un proceso participativo, este mapeo participativo con los actores para validar y verificar la información, y este conocimiento local es fundamental para validar esas fuentes de información geoespacial biofísico, ¿no? Son los actores locales que mejor conocen los contextos y las realidades que viven en sus paisajes. Análisis de datos espaciales y análisis económico, la identificación de oportunidades, prioridades y transiciones de FLR, y valida los resultados con las partes interesadas y desarrollar el plan de acción FLR y la estrategia de financiación para poder terminar con la implementación de esas acciones prioritarias que se definen. ROAM como un marco metodológico es escala independiente y sensible a la demanda, ¿no? Pensamos aquí a nivel de un cuenca, a nivel distrital, subdistrital, a nivel regional, provincial o a nivel nacional. Y, por supuesto, puede cumplir los diferentes objetivos que se definen como grupo de actores clave que apoyan, se comprometen y siguen dando la coordinación necesaria dentro de ese proceso. Buscar objetivos para responder a través de la restauración, la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, mejorar los medios de vida, el bienestar de las poblaciones locales, la producción sostenible, si estamos pensando en carbono, buscando fortalecer las reservas naturales, la biodiversidad o incrementar la resiliencia también. Son ejemplos, ¿no? Entonces, pensando en qué tipos de análisis y cartografía se realiza, en primera instancia, abajo vemos la identificación de la necesidad para la restauración a escala de paisaje. Si no existe la necesidad, pues no se realizará el análisis siguiente, ¿no? Después que se ha definido, identificado esa necesidad para la restauración de esas áreas degradadas y deforestadas, se realiza un análisis de la disponibilidad de la tierra para las intervenciones, seguido por una factibilidad, incluyendo los costos de estas intervenciones y combinando con los beneficios de esas intervenciones para tener un panorama mucho más claro de cuál es la factibilidad en términos de los costos, pero también cuáles son los beneficios económicos o no de estas intervenciones de restauración que se estaría planteando, priorizando para este paisaje X, ¿no? Y la cuantificación final de la potencial de la restauración del paisaje. Y es en términos de la existencia o no de diferentes calidades de información. Si existe bajo, son datos limitados o inexistentes para los criterios e indicadores, se usaría un enfoque manual. Si existen algunos datos para algunos criterios e indicadores a nivel medio, se usaría una mezcla del enfoque digital y manual. Y si existieran datos para todos los criterios e indicadores de evaluación que se definen, sería el enfoque digital para análisis de primer nivel. Entonces, a través de esto lo que buscamos es definir cuáles serían las mejores apuestas para la restauración de beneficios múltiples, ¿no? Pensamos aquí, tenemos la cobertura forestal, áreas clave,
para la biodiversidad, ecorregiones en peligro y las áreas clave de biodiversidad dentro y fuera de las áreas protegidas, ¿no? En este caso, los criterios para este análisis son esos, y a la derecha vemos el mapa que demuestra la coincidencia de estos 4 criterios. Y eso nos permite entender un poco esa teoría del cambio de la restauración escalar de paisaje como una solución basada en la naturaleza para ganancias para la biodiversidad, ¿no? Entonces, las áreas más, bueno, aquí es más como amarillo, arenoso, es donde coinciden 3 de estos criterios. Y por tanto, es con mayor potencial para responder a esta teoría del cambio que se ha definido para esta unidad de evaluación, este análisis del paisaje. Entonces, como mencionamos, el punto de entrada para la regresión y sus impulsores es muy diverso. En este ejemplo fueron el incendio, erosión, sedimentación, la pérdida de cobertura y la fertilidad baja del suelo. Si pensamos un ejemplo dentro de Europa o Estados Unidos, por ejemplo, podría ser un impulsor de regresión a el nitrógeno, depósitos de nitrógeno, que representa un impulsor muy grande a cambio de otras áreas que enfrentamos aquí en la región, quizás. Pero esos impulsores y la regresión en sí son apenas una sola parte de ese teoría del cambio, ¿no? El otro importante es el objetivo para realizar restauración a escala de paisaje. Por ejemplo, si queremos asegurar la seguridad alimentaria o incrementar los beneficios para la biodiversidad, como en ese ejemplo, ¿no? Aquí a la derecha lo que vemos es la prioridad de la restauración a escala de paisaje con la unificación o la sobreanálisis de sus diferentes capas, los múltiples beneficios que se puede lograr para alimentar su seguridad alimentaria, para la resiliencia y para la biodiversidad. Las áreas a la derecha en el mapa son en zonas más rojos, donde la coincidencia es mayor y por tanto existe mayor prioridad para esas intervenciones de restauración a escala de paisaje. Y una vez que tengamos esa definición, se procede a desarrollar los modelos de restauración del paisaje. Y esos modelos tienen que estar desarrollados a partir del análisis que se realiza con los objetivos, los criterios en este paisaje específico. Tenemos que estar seguros que nuestras estrategias y los modelos van a entregar retornos reales. Entonces, siempre pensamos que la restauración a escala de paisaje tiene que entregar beneficios ecológicos y sociales, pero también tiene que entregar beneficios económicos para que sea sostenible, sustentable en el tiempo. Aquí también podemos ver el flujo de caja, las proyecciones, así como la inversión inicial que se requiere para establecer ese modelo de agroforestería, de mango, de calabaza, banano y caoba. Esos modelos de restauración que se nota aquí en esta diapositiva, todos producen o nos dan un ratio positivo del costo y beneficio. Entonces, en ese sentido, representan oportunidades económicas reales. Eso es bueno. Y también nos da una orientación de cómo podemos pensar en una conformación o establecimiento de diferentes alianzas entre sector público y privado
para esos diferentes modelos. Por ejemplo, en la columna resaltada en anaranjado, donde está más alto, representa quizás más interés para esos tipos de alianzas, porque demuestra un mayor retorno en la inversión. Aquí vemos 3 ejemplos de México, donde las estrategias de restauración a la escala de paisaje se pueden también expresar en las contribuciones tanto al CDB, al Convenio Marco sobre Cambio Climático y, por supuesto, el desarrollo verde bajo en carbono, pero asegurando esos beneficios locales, nacionales, regionales y globales. Y todo está conectado. Estamos todos conectados en ese sentido, ¿no? Aquí pensamos qué requeremos para pasar de los compromisos a la implementación. Si bien hoy en día tenemos más de 170 millones de hectáreas comprometidos en el marco del Bonn Challenge, el desafío de Bonn, tenemos 35 evaluaciones de oportunidad de restauración utilizando la metodología ROAM en 26 países que evalúa 450 millones de hectáreas en total y que define de esos 450 millones, define 160 millones de hectáreas como oportunidades, ¿no? Es un logro muy grande. Y por supuesto, la inclusión del enfoque de la restauración de la escala de paisaje, FLR, en compromisos internacionales. Notablemente, en el Convenio Marco del Cambio Climático, en las contribuciones determinadas a nivel nacional y, por supuesto, en las metas de biodiversidad del CDB. Son 27 las jurisdicciones que cuenten con estrategias o políticas que han sido inspirados por las evaluaciones de oportunidades de restauración con ROAM y unos ejemplos muy interesantes donde se ha facilitado el acceso, la movilización de inversiones para la restauración del paisaje. Esos vienen de fuentes como el Fondo Verde Climático, el GEF y otros donantes muy importantes. Entonces, FLR en sí como enfoque y las intervenciones específicas que impulsa es una elección plena de la sociedad, buscando, como mencionamos antes, esta mejor ciencia con mejor conocimiento local, asegurando el involucramiento y el compromiso de una amplia variedad de las partes interesadas. Sin esa, es muy difícil que logremos tener el impacto sobre el paisaje que necesitamos, ¿no? Y escalar este enfoque y la implementación de las intervenciones significa, por supuesto, mejor y más inclusivas opciones. Es decir, cuando estamos planificando para esas acciones de la restauración, es importante considerar quiénes son los actores con mayor influencia, pero quién tiene mayor interés o mayor necesidad para esos beneficios. Mucha atención siempre hay que poner en el tema de la sensibilidad del género, esas consideraciones, tanto del género, pero también de los jóvenes y los pueblos indígenas. En ese sentido, los procesos de ROAM, con esa metodología de evaluación de oportunidades de restauración, realmente refleja de la mejor manera cuando buscamos esas conexiones entre los diferentes actores en el paisaje para apoyar esta toma de decisión equitable y participación plena. Y, por supuesto, las mujeres a menudo son los impulsores del cambio en muchas áreas. En ese sentido, una restauración a escala de paisaje sensible o responsible al género son muy necesarios.
Entonces, solo para ir culminando, quisiera compartir algunos ejemplos de la importancia de asegurar los objetivos de la restauración a escala de paisaje que reflejen esas prioridades nacionales y locales. Entonces tenemos una serie de manuales, páginas web, portales, lineamientos técnicos, herramientas para el análisis financiero de acciones, informes y resúmenes para los tomadores de decisiones que pueden ser accesibles externo o pueden ser de uso también interno, los mapas de oportunidades y las prioridades de restauración con una serie de herramientas que hemos desarrollado. Y por supuesto los planes, programas y estrategias. Entonces en ese sentido existe mucha heterogeneidad en las estrategias de FLR y una variedad muy grande en cómo se ve sobre el terreno, dado a los contextos y las necesidades que existen en cada lugar. Y un último componente muy importante es el fortalecimiento de capacidades, que es un proceso continuo, ¿no? Donde el involucramiento y el compromiso de todos los participantes y los actores es fundamental para lograr el éxito del proceso que pase de la fase de planificación, los análisis, los resultados, hasta la implementación. Entonces, algunas conclusiones muy rápidas. La FLR puede ayudar a los países a revertir los efectos de la deforestación y la degradación y recuperar los beneficios ecológicos, sociales, climáticos y económicos de los bosques. FLR une a las personas para identificar e implementar las intervenciones de restauración más apropiadas en un paisaje. Busca satisfacer las necesidades de todos los usuarios de la tierra y usos múltiples de la tierra. No solo se trata de plantar árboles, puede incluir actividades múltiples como la agrosilvicultura, control de erosión, regeneración de bosques naturales. La metodología de evaluación de oportunidades de restauración, PROAM, para sus siglas en inglés, guía los esfuerzos para evaluar las oportunidades nacionales y subnacionales de restauración. Y PROAM es un proceso participativo con un conjunto de instrumentos que permite un diseño integrado de intervenciones de restauración a nivel de paisaje, facilita el trabajo multisectorial y multiactor y toma decisiones en diversos niveles. Es ayudado a través de grupos temáticos de trabajo también. Y unas 2 preguntas para las y los participantes de este módulo. ¿Qué se requiere para avanzar la agenda de restauración en los niveles de decisión política y de inversión en Chile? O más allá, si están participando desde afuera de Chile. ¿Y qué información o evidencia se necesita para motivar las inversiones públicas y privadas en proyectos de restauración a escala de paisaje en Chile? Muchas gracias. Son mis datos y unos hipervínculos para acceder a mayor información. Muchísimas gracias.